Vale. Carlos Montouto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a ello. Esto es la visión del día, que ya lo hemos dicho hace un ratito, pero por si la gente no escucha desde el principio, vaya excusa más tonta para hacerlo mal. Hombre, tendrás que advertir que has vuelto otra vez a la imagen después de un largo periplo ciegos, ¿no? Sí, hemos vuelto a estar en imagen también, pero con avería en la máquina aún. Es decir, que en cualquier momento nos podemos quedar sin imagen y sin audio. Es decir, que eh, Ahí, haremos equilibrios en la cuerda floja. hace equilibrios o rezamos o lo que cada uno sepa. Pero vamos a empezar, va. Vamos a dejarnos de vueltas para aquí y para allá. El fascismo apunta y el racismo dispara. En memoria de Younes Bilal. La gente sabrá quién es. Y si no lo sabe, tú lo vas a decir, pero podemos recordar como mínimo que es una persona marroquí joven, creo que tenía alrededor de 35 años, casado con 3 hijos menores, que al grito de moros de mierda o algo parecido, fue disparado 3 veces en el pecho por un ex militar o por un militar retirado en Mazarrón, en Murcia. Esa es una presentación muy breve. Tú quizás puedas decir más cosas del hombre este, de Younes Bilal. Younes O Bilal. Younes. Younes Bilal. Bueno, Younes Bilal es una persona Sí, como cualquier otra, pues con su familia, casado con una ciudadana española, con la que tenía un hijo y con la que a su vez había acogido a 2 hijos de su esposa española de una relación anterior como propios, sí, de 14 y 16 años, que sí. se encontraba en un bar en el puerto de Mazarrón con otras personas cuando bueno, pues, vio como uno de los clientes del establecimiento empezaba a molestar a las camareras, que eran también españolas, recriminándolas a ellas que entablaran tanta conversación con los moros, que estaba harto de los moros, etcétera, etcétera, hasta que este señor pues se enfrentó directamente con él, le paró los pies, le dijo, ya, las camareras no le han hecho nada, ¿qué problema tiene usted con lo que usted llama moros? ¿Qué problema tiene con los magrebís? Y el hombre este pues se marchó. Este señor se llama Carlos Patricio BM, este ciudadano de 52 años, Eso me ha hecho se gracia, marchó. Carlos, perdón que interrumpa. En algunos medios de comunicación, ¿por qué no ponen los apellidos completos si lo ponen del hombre asesinado? El nombre No, y el claro, apellido. y también ponen la imagen de la víctima y no ponen la imagen del agresor, por ejemplo. Eso es, Es eso, otro de los tratamientos de doble rasero de los que podríamos hablar, ¿no? sí. Dicen, no, es que hay que proteger la presunción de inocencia. Sí, ya. ¿Y la presunción de inocencia del muerto qué? Vamos a ver, o no pone ninguna de las dos imágenes o pone las dos, pero lo que no tiene sentido es que al final esto se acabe convirtiendo, y ahora es de lo que vamos a hablar realmente, porque Sí, la historia de la triste historia o el triste final de Jones es algo que no sucede por casualidad ni es ajeno. Esto pasó el domingo pasado, es decir, no antes de ayer, sino el domingo anterior, y ha generado una considerable convulsión en la zona de Mazarrón, en la provincia de en la región de Murcia, sí. que quiero recordar que es una región con extraordinaria presencia ya desde hace mucho tiempo, tanto del sector más rancio y recalcitrante del Partido Popular como de Vox, que son quienes están gobernando con el apoyo de los tránsfugas de Ciudadanos tras la fallida moción de censura de hace unos meses, ¿no? Y que dio lugar, por ejemplo, a las elecciones en Madrid, ¿no? Anticipadas en Madrid el 4 de mayo. Y es una región Bueno, que tiene un alto o un índice importante de población que no es de migrante, origen. Sí, sí, de población migrante, tanto de origen magrebí como de sí. otro tipo, Mm, de origen subsahariano, de origen latino, porque es una zona prioritariamente agrícola, como todo el mundo sabe, pues Murcia
tiene multitud de invernaderos, multitud de explotaciones agrícolas, es un poco la huerta de España, entre comillas, y hay mucho transportista cargando hortalizas y frutas en Murcia para distribuirlo luego a los mercados centrales de las principales provincias españolas, y es por tanto un terreno precisamente abonado, uno, a las condiciones de miseria y precariedad, de las que la región de Murcia, que tiene una ratio pues relativamente baja en comparación con otras de España en cuanto al índice de renta per cápita, como por otro lado, y con una desigualdad especialmente pronunciada, y que es terreno abonado efectivamente no de ahora ya, sino desde hace mucho tiempo, a bueno, pues, actividades puramente fascistas, ¿no? Claro, no estoy generalizando ni toda Murcia, ni todos los murcianos, ni nada que se parezca. En fin, está de moda incluso meterse con la forma de hablar de los murcianos, con hacer chistes sobre lo cortitos que son los murcianos o lo atrasados que son los murcianos. Yo no voy a incurrir en ese tipo de humor que a mí me parece hasta cierto punto zafio. Sí que quiero reseñar que es un territorio que por sus desigualdades históricas y por su construcción muy ¿cómo le diría? Muy caciquil, pues permite o es más susceptible de que anide, por un lado, pues capas importantes de población migrante sin las condiciones de integración que serían medianamente necesarias para una convivencia pacífica, y por otro lado, indudablemente, los cantos de sirena de quienes se aprovechan de la ignorancia y de la desconfianza de la población local para conseguir réditos electorales y conseguir cuotas de poder, ¿no? Yo quiero recordarle a la gente, y por eso he traído y quería hablar de Younes Bilal, por varias razones, no ya por su historia personal, que en realidad puede ser la de cualquiera, porque eso es básicamente lo que cabe reseñar. Younes Bilal murió porque tuvo la mala suerte de plantarle cara a un tío que era militar retirado español, con armas legales e ilegales, que había sido militar y que decidió utilizar su privilegio español de militar retirado con acceso a armas, una de ellas con licencia, Sí. un arma de caza con licencia, para acabar con la vida de las personas que, debido a su intolerancia, siendo diferentes, le habían llamado la atención cuando este hombre se estaba propasando con las camareras, simplemente porque, bueno, pues mantenían una relación de cordialidad con algunos de los parroquianos del establecimiento en el que estas chicas trabajaban, que eran, dio la casualidad que eran magrebíes, pero también podía haber muerto Younes si, en lugar de haberle plantado cara a este señor en el establecimiento, pues le hubiera plantado cara, pues por ejemplo, qué sé yo, por un acoso sexual o por una agresión machista o por cualquier otro motivo. Lo que pasa es que es mucho más fácil acabar con la vida de un migrante que no acabar con la vida de otro español. Hay personas en España, españoles, que se creen con derecho a poder decidir sobre la vida de personas que no son como ellos consideran que deben ser los españoles. Y si tienes la tez más morena, o si llevas barba, o si eres, permitidme la expresión, y apelo a la comprensión lectora y auditiva de nuestros oyentes y espectadores para que comprendan lo que voy a decir. Si tienes un aspecto demasiado gay, si tienes pinta de maricón, pues entonces también me creo con derecho de matarte. Y si eres mujer y creo que has cometido una infidelidad, pues voy a decir, como ese famoso obispo, que la culpa de las párroco, que la culpa del fallecimiento de las niñas en Tenerife se debió a las infidelidades de la madre, y que si no hubiera sido infiel, pues el padre no las hubiera matado, ¿no? Es decir, hay una serie de personas en España, no una, muchas, no voy a cuantificar porque sería imposible, pero que han asumido, han comprado ese discurso que se supone que, uno, nos atribuye a quienes somos españoles en el sentido de cristianos viejos, que nos daba también como privilegio añadido la corona española en los tiempos de Fernando el Católico e Isabel la Católica, por el cual
con este privilegio, nosotros tenemos la capacidad de decidir quién tiene derecho a estar en nuestra tierra y quién no. Y además de esa distorsión, esa distopía mental que algunas personas españoles cristianos viejos tienen para decidir quién vive aquí y quién no, hemos pasado a la siguiente fase, que es la fase en la cual algunas de esas personas han decidido no solamente que tienen ese privilegio de decidir lo que acabo de explicar, sino además tienen el privilegio y la impunidad de poder ejecutarlo, de manera que pueden tomarse lo que ellos entienden como justicia por su mano y quitarle la vida a otros. Porque si esto de Jones Vilal sucedió hace 2 domingos en la localidad de Mazarrón, solo 2 o 3 días después, en Cartagena, población murciana de también especial arraigo militar, puesto que fue fortín y base naval y sigue siendo durante mucho tiempo. Tiene, por ejemplo, la base militar de entrenamiento de no me sale el nombre ahora, ya lo busco luego, Da igual, ahora al lo ladito, decimos, sí. sí, al ladito de Cartagena. Y como decía, en menos de una semana del asesinato de Jones en Mazarrón, otra mujer española Apuñaló. apuñala por la espalda Sí. a otra mujer latinoamericana al grito de "nos quitan la comida". Una mujer latinoamericana que se encontraba a una cola de alimentos del economato de Cáritas, como tantas y tantas otras personas que bueno, pues tienen necesidades imperiosas de subsistencia, y más después de lo sucedido durante la pandemia. Lo sorprendente y lo que a mí, no sorprendente, lo que a mí más me indigna de estas situaciones, y por eso ese titular que antes tú mencionabas, Manolo, Sí. y que yo había puesto ahí, del fascismo apunta, pero el racismo dispara o mata, Sí. es que instantáneamente empiezan a aparecer un blanqueamiento de los asesinos o de los agresores en los medios de comunicación, aludiendo a que se trata de personas con trastornos psicológicos. O que son En el minorías, caso, o que son casos aislados, claro, y o, o la directamente propia... justificándolo en el caso de este personaje de infausto nombre Carlos Patricio, justificándolo porque tendría supuestos problemas mentales anteriores, porque de hecho se sabía que estaba tomando antidepresivos y Orfidal. A ver, me va a disculpar usted, si por tomar Orfidal y antidepresivos necesariamente estoy en una situación de trastorno psicológico que justifique que yo pueda matar a alguien, la mitad de la cola de médica de cabecera en el centro de asistencia primaria serían asesinos en potencia. Me lo has Y quitado. no se produce una consecuencia ni por tomar un ansiolítico ni por tomar un antidepresivo de que alguien coja y tenga 4 armas ilegales en su casa, como descubrió la Guardia Civil cuando registraron el domicilio de Carlos Patricio, ni tenga ni siquiera un arma de caza con licencia, que hay que preguntarse, oiga, pues si tan mal estaba este señor desde el punto de vista psicológico, ¿quién le dio la licencia de armas? Porque tú no puedes tener una licencia de armas cuando tienes trastornos psicológicos, y hace falta un informe médico que hay que presentar para que te den una licencia de armas o para poder renovarla. Luego, a ver, este blanqueamiento constante en cuanto surge un incidente de carácter racista, un crimen de odio, de disculpa del español o española que comete estos actos, aludiendo a que existe un trastorno psicológico previo. Esto no es cosa general. En España no somos racistas, aquí no hay racismo. Esto ha sido manzanas podridas, ¿no? Es el encubrimiento sistemático de una realidad que no se quiere ver y que me recuerda, sin ir más lejos, lo que sucedió con la investigación que se hizo del tipo que secuestró el avión de Lufthansa hace un par de años, me parece que fue, Y en lo donde estrelló, sí. también se aludió a cuestiones de trastornos psicológicos previos
y no a connotaciones que tenían mucha mayor relación con la extrema derecha en Alemania, de la persona que secuestró el avión. A ver, como ha sucedido con Carlos Patricio, que tomaba Orfidal y tomaba antidepresivos, Sí. en el caso de la mujer española que provoca un segundo ataque racista en Murcia en menos de una semana, inmediatamente ya ha salido a relucir el hecho de que esta persona también era ya conocida en la localidad porque era una persona conflictiva y era una persona que iba buscando camorra constantemente. Decían, los titulares era problemática y conocida en la localidad. Ya, pero ¿a quién asesina? ¿A otro español? No. Asesina a una sudaca de mierda que nos quita la comida. Entonces, esta instalación del mensaje de si yo en un momento dado como español o como española tengo que tomarme la justicia por mi mano porque puedo, me tomo la justicia por mi mano y exteriorizo mis frustraciones contra aquellos que considero inferiores. ¿Y quiénes son aquellos a los que considero inferiores? Pues aquellos que por razón de orientación sexual, pero sobre todo por razón de procedencia, son distintos a nosotros. Y por eso se producen ataques racistas y por eso se producen ataques homófobos. Mira, hay una compañera, yo no me resisto a leerlo, no es muy largo, pero lo explica mucho mejor de lo que yo puedo explicar, la indignación que ha generado no solamente en las comunidades migrantes, sino en realidad debería ser en todas las personas de buena fe en general que habitamos esta piel de toro. Hay una breve reseña que escribe la compañera de Valencia, Wemi Laxuay, lo diré bien, Axuoui. Es una compañera muy conocida en redes sociales porque promueve bueno, con una precisión absoluta diagnósticos sobre lo que está sucediendo en materia de inmigración. Ella es de origen marroquí, pero reside desde siempre en Valencia y explica mucho mejor de lo que lo pueda explicar yo, y espero que los oyentes, si tú, Manolo, me lo permitas Sí. reproducir muy sucintamente, explica perfectamente este blanqueamiento que se produce por parte de los medios de comunicación en España cada vez que hay un ataque racista y cómo esto opera después como una especie de efecto de repetición, tal y como hemos visto también esta misma semana pasada, cuando Rocío Monasterio en Madrid, en la sesión de inauguración de la Asamblea de Madrid, Sí. lo primero que suelta en un discurso de sesión de inauguración es un ataque frontal contra Serine Mbae, el que fue el presidente del Sindicato de Manteros de Madrid y actual diputado por la Asamblea de Madrid por el partido Podemos, en donde directamente lo primero que lanza y hace es señalar literalmente a esa persona. En definitiva, como digo, porque el fascismo primero apunta y después el racismo es el que te mata. Yo estaría muy preocupado si fuera Serine Mbaye, no solamente por las múltiples amenazas que ha tenido, tanto de carácter, ¿cómo lo diría?, ilegal, como en redes sociales, etcétera, etcétera, por parte de no solamente pronazis, sino también del entorno parapolicial de la Policía Local de Madrid, como de la propia querella que contra él y contra Paula Guerra de la organización SOS Racismo en Madrid se interpuso por parte de los sindicatos policiales de la Policía Local de Madrid con ocasión de la muerte en Lavapiés de los dos manteros. Yo tendría mucho cuidado después de que, si fuera él, después de que, pues claro, luego diremos que es que, qué casualidad, un descerebrado más, un tipo que tenía problemas mentales, Que tomaba ¿verdad? no sé qué, que sí. Exactamente, que tomaba no sé qué, pero que no es un caso general, ¿verdad? Pero claro, cuando le haya quitado la vida, le haya agredido, o le haya apuñalado al grito de quién sabe qué, pues entonces, claro, la señora Rocío Monasterio dirá, yo no fui, yo no fui, yo no fui. No, pero vamos a ver, usted fue la primera que le señaló apuntándole con el dedo literalmente en la sesión de apertura, la sesión solemne de apertura de la Asamblea de Madrid. Entonces, la compañera Wemi
El Azawi dice, el hombre que disparó a quemarropa a Jones en la terraza de un bar a plena luz del día y al grito de muerte a los moros, al parecer, según la prensa, solo es un loco. Además del daño que ya hacen minimizando la cobertura mediática del suceso, que viene a ser nula porque hay muertes de primera y de segunda, es que encima resulta que el asesino estaba malito. Y claro, qué putada. Y entre comillas, fuentes próximas detallaron que arrastraba desde hace tiempo problemas mentales. La historia en este tema, continúa Wemi, la compañera, la historia en este tema está en que nos lo sabemos demasiado bien. Es el clásico caso aislado de un hombre con problemas mentales al que se le fue la olla de repente y le quitó la vida a una persona migrante, pero no porque fuera migrante ni nada de eso, sino que el pobre ya llevaba tiempo mal de la cabecita y no lo pudo evitar. Porque los blancos no matan por racismo, básicamente porque los blancos no son racistas. Excuse me, dice ella, con la de veces que han ido a Marrakech y bajado a comprar a Paqui. Tampoco es un terrorista. Terrorista se dice cuando un moro chancla de esos dice lo de yihad y mata a tu vecino Manuel, no cuando grita muerte a los moros y mata a tu vecino Younes mientras desayuna con su familia. Entonces parece que la movida es muy distinta, que va todo de otra cosa, mucho más compleja, que escapa a nuestro entendimiento y por lo tanto no merece análisis. Cosas que pasan. En el imaginario colectivo, los blancos no cometen atentados terroristas. Y si me apuras mucho, en todo caso los yanquis, que están muy zumbados y van por ahí liándose a tiros. Y que penita lo de George Floyd, justicia para él, menos mal que eso aquí no pasa, que ya cuando pasa lo barremos debajo de la alfombra. Si la prensa no hace su trabajo, ya lo haremos nosotros, pero no debe quedar impune y menos si pasa en casa. Otra vez no. Este tío no es un chiflado, es un hombre blanco español racista que ha cometido un delito de odio y se le debe juzgar por un delito de odio. Es terrorismo, es xenofobia. Sucede aquí todo el tiempo, en todos los espacios. Y empieza por debatir con el fascismo, darle un altavoz y un asiento en el Congreso. Y encima, para más INRI, lo que debería estar rulando en redes sociales es la cara del asesino, al que encima se protege su intimidad y no la de la víctima. Me muero de rabia. Y yo, me vais a disculpar, oyentes y oyentas del programa, me muero de rabia con ella, porque lo que dice Wemi, la compañera, es absolutamente certero. Es exactamente así lo que está sucediendo. No estamos hablando de granjas de trolls, de granjas de bots comprados, que son máquinas, cuentas falsas compradas para inundar las redes sociales. Es que estamos presenciando algo que ya venía anunciado de hace mucho tiempo. Una escalada de incidentes racistas que se repiten con resultado de agresiones graves por arma blanca o resultado de muerte, perpetrados por personas españolas que se creen con derecho de quitarle la vida a otros por el mero hecho de ser diferentes, en aspecto, en tendencia o orientación sexual, en procedencia, en color de piel, etcétera, etcétera. Y esto no está siendo atajado ni en los medios de comunicación, que siguen minimizando sistemáticamente el mensaje de que esto tiene una conexión directa con aquellos que hacen señalamientos como los que hizo Rocío Monasterio, y con la falta de funcionamiento de los protocolos contra los delitos de odio, que se aplican muy a la ligera cuando no hay que aplicarlos porque no están pensando para esos, como vemos, por ejemplo, en la admisión de denuncias por delitos de odio supuestamente contra la policía o contra el rey o contra no sé quién o contra la Constitución, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando los delitos de odio se producen directamente contra personas, en este caso personas de carácter o de naturaleza, bueno, no naturaleza porque no es propio de ellos, es una situación administrativa creada, pero personas que están en situación de migrantes, a que nosotros hemos colocado en esa situación de migrantes, pues resulta que entonces los protocolos por delitos de odio se les bueno, desmenuza al máximo posible para intentar buscar una causa que impida o evite tener que aplicarlos y tener que reconocer que efectivamente fue un delito de odio, y muy pocos de este tipo de atentados acaban siendo condenados como tal delito de odio. Y además, cuando ocurre, cuando se hace, no hay después un ejercicio de pedagogía generalizado,
tanto por parte de la clase política como de los medios de comunicación, dirigido al común de la sociedad para decir, veis, esto no se puede hacer. Nadie es más que nadie y nadie tiene derecho a decidir quién vive en España y quién no vive en España, y nadie tiene derecho a decidir que una persona es más que otra, ni por su color de piel, ni por su situación administrativa en España, ni por si habla en un idioma o habla en otro, porque, a ver, yo recuerdo mucho quejarnos cuando los fascistas en Valencia, sin ir más lejos, escuchaban a alguien hablar en valenciano y le Sí. querían pegar porque hablaba valenciano. Sí, Mm, hace muchos años, de sí, acuerdo. sí, sí. Pero es que ahora a veces estás en un bar y, joder, es que, macho, hablan en cualquier cosa menos en español. Es que están mira, fíjate tú, vas en el autobús y todas las conversaciones que escuchas mucho, mucho, que no entiendo nada. Y claro, como yo no entiendo nada, estoy incómodo y me pongo incómodo. Y esto, señoras, señores, nos pasa a todos los que no hacemos un ejercicio de autorrevisión y de decir, no, no, vamos a ver, ¿y yo por qué me tengo que molestar? Porque una pareja, una familia, esté hablando en árabe o esté hablando en Wolof o esté hablando en el idioma que sea su idioma nacional, ¿por qué me tengo que molestar? ¿Por qué no me molesta cuando hablan en francés o cuando hablan en inglés y son blancos y turistas? ¿Por qué no me molesta? ¿O son Erasmus? Es decir, esta clase de prejuicio que tenemos en realidad todos, Mm. que tenemos en realidad todos, es un prejuicio que para desmontarlo hay que trabajarlo. Y no solamente no se trabaja, sino que cuando vemos personas como nosotros que reaccionan de una manera absolutamente violenta y agresiva contra estas personas que nos resultan diferentes e incluso acaban con su vida, decimos, ay, qué mal, nos parece mal. Sí, sí, nos parece mal. Pero luego, cuando escuchemos improperios de este tipo en la calle o en otro lugar, nosotros tampoco salimos a plantar cara. Se tardó muchos años en que empezara a haber una repulsión social manifiesta contra las agresiones machistas y hoy afortunadamente, no diré que en su totalidad, pero sí hay una cada vez mayor, amplia parte de la sociedad a la que le repugnan las agresiones machistas y que ya planta cara y denuncia las agresiones machistas. Antes volvías la cabeza, hacías como que contigo no iba y yo no quiero problemas y no me meto en líos y allá se las componga porque total es una pareja, ellos sabrán. Yo no me meto. Ahora esa perspectiva, esa sensibilidad ha cambiado. Pues con el tema del racismo tiene que definitivamente cambiar y ahí tenemos que implicarnos todos para, aparte de denunciar la falta de acción de los decidida y además ejemplificadora de los tribunales, por una parte, la falta de acción de los políticos y de los medios de comunicación a la hora de hacer pedagogía y de exigir a los tribunales que se pongan las pilas en la aplicación correcta de los protocolos contra los delitos de odio. Además de eso, tenemos también que plantarle cara todos los días en la calle, igual que lo hacemos en todo caso con las agresiones machistas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de resultados de muerte. Una familia con una viuda española, ¿vale? O sea, por si acaso es que la empatía resulta que le ponemos puertas al campo y se limita a llega hasta el estrecho de Gibraltar. No, pues resulta que la viuda era española. Resulta que dos de los tres hijos que se quedan sin padre, ni siquiera era su padre él, eran hijos de ella y son también españoles. Y se quedan huérfanos porque era él el que les había cogido. Bueno, y Eh, el hijo de él me imagino que también será español. y el hijo de él, evidentemente, no, pero es para subrayar Sí, que esto no va de nosotros y ellos, sí, sí. sino que esto va de todos. No hay un nosotros y ellos. Y este caso de Jones Vilal es un caso manifiesto que creo que venía muy bien justamente para hacer o tratar de hacer esa pedagogía que estaba reclamando. Muy bien, Carlos. Yo creo que está prácticamente todo dicho, reflexionado, muy bonita, muy buena esa carta o esa reflexión de la compañera que has citado. Y creo que por el tiempo debemos de pasar o cambiar de tema, ¿te parece? A no ser que Sí, me quieras parece. puntualizar algo más, No, cambiamos. que Wemi El Arzaoui es una, vamos a ver, una chica muy militante, pero tiene la capacidad de empatizar de forma humana, de manera que, como ocurre con otras voces racializadas, Sí, y además es de Valencia, sí. y como ocurre con otras voces racializadas,
es una voz que merece mucho la pena seguir, porque tiene, como digo, esa capacidad de empatizar completamente con, pues con toda esta enorme diversidad que configuramos esta piel de toro llamada España, un solo rasgo ni identitario ni de ningún tipo. Y entonces su capacidad, además de ser certera en sus análisis sociológicos de la realidad que nos rodea, hace que sea muy esclarecedor todo lo que suele contar, no solamente en entornos de comunidades racializadas, evidentemente en especial ahí, pero también en otros entornos de injusticia social en las que nos movemos, ¿no? Y es pues una figura interesantísima de seguir y que yo recomiendo a los oyentes y oyentas. Luego, si acaso, cuando se suba a oyentes la publicación, pues pondré el enlace de ella para que quien quiera, bueno, pues seguirla o investigar Y sobre mientras ella, tanto no se pues pone, pueda mientras seguir. tanto no se sube el enlace por si alguien lo pilla en audio así de rápido, ¿con dónde se le puede seguir? Pues está en Facebook principalmente, creo que en Twitter también, yo la sigo por Facebook. Y como el apellido es un poco, bueno, podéis Bueno, buscar, se escribe, porque el apellido es más complicado de escribir para nosotros, pero se escribe Weame, escrito W-E-A-M-E. Yo creo que si ponéis Weame ya os va a salir, no creo que haya muchas Weame que vivan en Valencia y que tengan esos contenidos, ¿no? vale. Pues dicho queda, ¿cambiamos de asunto? Claro que sí. Pues vamos allá. No le llame puertas giratorias, señor Sebastián. Llámele escalera al cielo de lo privado. Me imagino que te refieres a una polémica que yo no he vivido o que no he conocido, no he podido seguir, puesto que me hallaba en el exilio y tú lo vas a explicar un poco mejor. ¿Qué ha pasado con el señor Sebastián? Se ha mosqueado un poco porque lo han involucrado en alguna movida con las eléctricas o algo así y las puertas giratorias. ¿Es cierto eso? ¿Estoy equivocado? Cuéntalo. Y tanto, a ver, yo sé que nos hemos lanzado así a tumba abierta al tema del racismo en Murcia, en Sí, España en general. Yo sé que pues muchos oyentes están diciendo, anda, y no van a hablar hoy de los indultos, porque es el tema, monotema del momento, de los indultos catalanes. Bueno, ayer lunes tuvimos sesión continua y aquí con Rafa Cid en este mismo espacio, sí. tuviste sesión monotemática del tema y me parecía que, aunque sea de máxima actualidad, no puede tapar otros temas que son importantes de reflexionar, que no están en la agenda, en la primera plana de los periódicos, más que a veces con meros fogonazos, pero que Estoy son de temas que no hay acuerdo. que dejar pasar. Estoy de Son temas que acuerdo no hay que dejar. y además me fastidia que muchas veces nos marquen otros medios y la actualidad, la agenda informativa, incluso en Radio Clara. Así que Eso es, me parece eso es. correcto Por que eso rescato, por eso de cuando en cuando, es verdad que a veces, pues oye, es inevitable, ¿no? Hay que hablar de actualidad, hay unas sí, elecciones en sí, Perú, por ejemplo, pues obviamente, pero no, claro, como, no monotema y únicamente. Así eso que es, vamos a otro. eso es, eso es. Por eso, a mí, desde luego, los martes me gusta como mínimo rescatar uno, si no, como hoy, dos temas que, aunque no estén ya en las primeras planas, sí que tienen la chicha suficiente como para que reflexionemos un poco sobre lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Mm, Y además, este tema va un poco enlazado, el tema de Miguel Sebastián, al que seguro habéis visto de tertuliano en televisión 40.000 veces, sí, señor. entre otras cosas en el Rojo Vivo de Ferreras, en el que le dan un tratamiento poco menos que de catedrático erudito, maestro, del que nadie puede discutir ni dudar. Miguel Sebastián, que fue, como todos sabemos, ministro con Zapatero, Sí, ministro de Industria, industria. eh, y que tiene un largo historial de las que ahora veremos, pero no me quiero centrar en particular en la figura de Miguel Sebastián. De todas maneras, por poner en situación, y porque lo que voy a contar encaja bastante con el primer tema que hemos estado tratando, porque tiene que ver también con el IBEX 35 y la industria del control migratorio, Mm, no solamente con las puertas giratorias en general y de sí. las eléctricas en particular, ahora que el gobierno acaba de anunciar que va para tratar de contener los precios de las facturas, pues hace una cosa que es brutal, que es bajar el Ya IVA. pillo algo más, Carlos. Creo que es porque se refirieron a una empresa como Indra y demás y el Sí, negocio y de... acusó de puertas giratorias y ahora lo voy a Vale, explicar, vale, ahora lo voy a explicar, mis ya recuerdo el salvados. tema, pero explícalo tú mejor, explícalo. Sí, a ver, yo estaba tratando de decir que
bueno, pues estaba hablando de este jaleo de puertas giratorias, industria de control migratorio, IBEX 35, este cóctel Molotov que nos ha estado a todos en la cara en forma de subida espectacular e histórica del recibo de la luz, y que ahora resulta que casualidad el gobierno ha atizado claramente por la presión popular de unos precios de la factura de la luz desbocados, se le ocurre la peregrina idea de bajar provisionalmente el IVA del 21% al 10%, lo que desde luego no ataja en modo alguno las causas por las cuales el precio de la luz en España está en manos de exactamente 10 empresas, de las cuales muchas de ellas están participadas abiertamente por expolíticos, como Miguel Sebastián en Indra, de ahí viene, digamos, ahí cerramos el círculo, ¿no? Y por eso yo creo que era necesario hacer un repaso sobre qué hay detrás de la polémica que se montó en torno al programa Este Salvados de hace 2 o 3 domingos. Sí, Yo ya tampoco lo recuerdo, vi, sí. ¿eh? Yo sí En que donde vi un trozo y daban nombres, apellidos y claro, en donde Gonzalo aparecía entrevistado, entre otras cosas, Gonzalo Fanjul, sí, director del área de investigación de Por Causa, que es un equipo de periodistas de investigación, es una fundación, de hecho, que se dedica a hacer investigaciones muy serias, que ya que no es que las hayan hecho ahora y de pronto serán en televisión contándolas, no, sino que han hecho estudios muy, muy grandes en relación a con quién se firman, qué empresas, con qué empresas, mejor dicho, firma el Estado español, básicamente determinadas concesiones de negocio en áreas estratégicas, en área farmacéutica, en área de control migratorio, en área de energéticas, etcétera, etcétera. Y entonces estos artículos han ido apareciendo principalmente a través del diario Público y también de la revista La Marea durante el año 2020, y es precisamente una de esas investigaciones de la Fundación de Por Causa, la que tiene que ver con la industria del control migratorio, la que lleva a apuntar a Gonzalo Fanjul, que es el director de su área de investigación, la conexión directa que existe en el control férreo que 10 empresas concretas del IBEX 35, la mayoría de ellas, hacen de los contratos del Estado para proveerle de servicios en materia de control migratorio, y cómo eso está relacionado con la existencia de las puertas giratorias. Y esto salpicaba a Miguel Sebastián en concreto como uno de los consejeros de Indra, que es una de las empresas salpicadas aquí. A lo cual Miguel Sebastián contesta en tono amenazante a través de redes sociales, diciendo que decir barbaridades sobre empresas cotizadas sin contrastar con las propias empresas te puede meter en un lío. No sabes de lo que hablas. Le contesta Miguel Sebastián. sí. Es decir, bochornoso programa en el que sin ningún rigor y sin aportar ningún dato hablan de importantes empresas tecnológicas españolas como Indra, que presuntamente, entre comillas, pone Miguel Sebastián en su tuit, se lucran de la industria del control migratorio. La menciona las puertas giratorias de Traca. Pues bueno, señor Sebastián, de Traca nada. De Traca nada. Porque con arreglo precisamente a las investigaciones de esta fundación que he estado mencionando, pues resulta que hay un reducido grupo de 10 empresas que acaparó el 64,8% de todo el dinero adjudicado por el Estado español en la industria del control migratorio. Cuando Los hablamos órganos de de industria de dirección. control, cuando hablamos de industria de control migratorio, ¿a qué podíamos o a qué podemos estar o a qué nos podemos referir? Ahora te lo voy a explicar. Porque La relación de esas empresas a las que se vincula con la llamada industria del control migratorio en España, la relación de esas empresas con los casos de puertas giratorias, es que se ha detectado que en al menos 121 casos entre sus directivos proceden de la política, de los que 68 siguen en su puesto en la actualidad. uh-huh. Y en ellos destaca la presencia de altos excargos del Partido Popular y del PSOE. Estoy hablando en concreto de las siguientes empresas: Indra y Repsol, con 26 puertas giratorias cada una; Telefónica, Grupo ACS, es decir, Florentino Pérez;
Acciona, Everis, El Corte Inglés, Airbus y Ferrovial. Sí. En concreto, las 10 empresas que más facturan es Babcock Mission Critical Services España, con un 32,88%, o sea, una barbaridad. Después, ACS, la empresa de Florentino, tiene intereses directos porque son las que han firmado una mayor cuota de presupuesto a través de contratos con el Estado para gestionar distintos aspectos que tienen que ver con el retorno asistido en aviones, con el control en frontera, con el habituallamiento y mantenimiento de instalaciones de control en frontera, por ejemplo, las vallas de Melilla, de Ceuta, con realojamiento, CETIS, etcétera, etcétera, en Ceuta y en Melilla o en Canarias, con mantenimiento de CIES y construcción de CIES. Es decir, estamos hablando de eso, industria de control migratorio. ¿Y quiénes están? Pues ACS, está Auxiliar Naval del Principado, está Indra, que es la quinta, Eulen, Airbus, Air Europa. Es decir, estas son las empresas que están ahí. De hecho, el negocio del salvamento marítimo es precisamente de la que se ocupa, la que más pasta se lleva del pastel, y ahí está una empresa que se llama Babcock Mission Critical en inglés, y que en 2018, por ejemplo, tuvo, según los informes que publicó en 2020 el Diario Público, elaborados por la Fundación Por Causa, pues un contrato de 217,8 millones para encargarse del servicio aéreo low cost de salvamento marítimo. Es, por ejemplo, todo el tema de los radares de los aviones de salvamento marítimo, que son fundamentales para rastrear la presencia de personas en el mar, y que llevaban al menos 5 meses rotos, pues, y tienen un alcance de 30 millas náuticas, pues ahí están. Es decir, contratos adjudicados prácticamente a dedo en industrias que se supone que son especialmente sensibles y sobre las cuales no hay prácticamente privatización de la gestión y sobre la cual no hay prácticamente ni control ni transparencia, sino por el contrato opacidad, porque existe un apagón informativo absoluto en relación a esta empresa y en relación a los modos y maneras que tiene de gestionar el salvamento marítimo, que sería muy interesante que Manolo Tocha, cuando tenga la oportunidad de hablar con la gente de CGT de Salvamento Marítimo, pudiera preguntarle por esta empresa Babcock Mission Critical para que cuenten las dificultades que están teniendo y las deficiencias absolutas que están teniendo en materia de mantenimiento de instrumentos tan esenciales como los radares de los aviones, ¿no? Lo han denunciado en alguna ocasión ya los compañeros de Salvamento Marítimo, que no hay que Lo no hay que confundir los trabajadores para nada con estas empresas que están ahí por ocupando del supuesto, voto. pero ¿quién se lleva el contrato, Manolo? ¿Quién se lleva el contrato? ¿Quién Pues se lleva la pasta? una empresa se externaliza el servicio y se lo dan a una empresa. Esto es. Entonces, ACS, por ejemplo, la empresa de Florentino, que es la segunda más destacada, ¿a qué se dedica? Pues se dedica a la reparación y el mantenimiento de las vallas fronterizas y también a todas las cuestiones que tienen que ver con el despliegue de guardias de seguridad y el suministro de comida e higiene, entre comillas, en los centros de estancia temporal de inmigrantes, los CETI de Ceuta y Melilla, de las que ya sabemos el tipo de comida basura que se estaba dando, por ejemplo, en estos días, se ha denunciado por montones de ONGs a los menores no acompañados que se encontraban apilados prácticamente en naves industriales sin ninguna clase de estructura higiénica. Entonces, a ver, que esta industria armamentística, porque en realidad, aunque supuestamente destine sus actividades a labores presuntamente humanitarias, en realidad son básicamente estructuras represivas de una parte y que por otra parte la forma de funcionar que tienen es muy parecida a la industria del armamento militar y también a la industria farmacéutica, que son lo que se llaman industrias esenciales para el Estado, hace que indudablemente si a esto se le añade la existencia de puertas giratorias, las que niega Miguel Sebastián, diciendo que, bueno, que en realidad estos no son casos de puertas giratorias, sino que son nombramientos públicos y políticos que se están representando
los intereses de la SEPI, ¿no? La SEPI sería bueno, exactamente a ver, lo voy a buscar. Búscalo porque yo ahora no me lo sé tampoco. Sí, la SEPI, SEPI es exactamente, a ver si lo encuentro, bueno, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Vaya. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y entonces, la excusa que se da por los políticos como Miguel Sebastián, que han funcionado de ida y vuelta entre la administración pública y la administración privada, formando parte de esos consejos de administración, es que sus nombramientos son de carácter político, que se trata de empresas esenciales y que están ahí para defender lo público. Claro, esto suena a chiste cuando efectivamente esta Fundación por Causa empieza a examinar quién es quién en esos ministerios. Sí, ya estamos terminando de llamarlo, que me están dando señas. Esto, pues, por ejemplo, Silvia Iranzo, que es secretaria de Estado de Comercio, fue entre 2008 y 2010, y embajadora española en Bélgica, que fue nombrada directamente por la parte privada de la multinacional en 2017, hablo de Indra, donde estaba Miguel Sebastián, ¿no? Vemos cómo ahí está los hijos de, particularmente, Pablo González Romero, el hijo de Felipe González, a quien la propia multinacional Indra compra el 33% de Oyauri Investment, que es una pequeña empresa tecnológica a nombre de ese hijo, que se revaloriza una burrada el 82.000% de valor, de manera que hasta el propio Felipe González padre, recibe 310.000 euros por esa venta a Indra, con una mera inversión de 376 euros. Es decir, yo tengo una participación de 376 euros en una pequeña empresa de mi hijo y qué casualidad, de pronto me llevo 310.000 euros de golpe por esos 376. Y como hay 400.000 casos, como para que se nos venga a vender la moto, como se nos vendió con toda la desfachatez del mundo, cuando las tarjetas Black de Caja Madrid, que la presencia de representantes de los sindicatos, de los partidos políticos en el Consejo de Administración de Caja Madrid obedecía exclusivamente a intereses de representación política para defender lo público, y pudimos comprobar cómo en el caso de las tarjetas Black, que acabó, por cierto, es así, con condenas en los tribunales a todo el mundo, en realidad no era más que la compra de favores y de privilegios, ¿no? Por tanto, hombre, vamos a ver, yo creo que blanco y en botella leche, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de que el fascismo apunta y el racismo dispara, y de que no podemos seguir blanqueando por más tiempo, pretendiendo que se trata de casos aislados de personas trastornadas y que la sociedad española no es así, pues nos damos cuenta cuando enlazamos las declaraciones de una representante pública como Rocío Monasterio, señalando con el dedo directamente a un representante de otro partido político porque es negro, por mucho que ella diga que no, y diga que es que no es Y porque sea negro, español. sino porque entraste aquí de manera ilegal. Claro, que Sí, habrá sí, evidentemente que preguntarle cómo entró ella, ¿no? En ella, definitiva, claro, es que es curioso, a veces hay que recordar estas cosas. El compañero que le Serena contestó le Mbae, dijo que era Serena Mbae, sí. sí, tan español como ella. Ella hay que recordar que su origen es cubano, ¿no? Creo, Claro, si no me equivoco. no, Eh, no te equivocas, no. Me imagino que entraría, Entonces, quiero pensar que entró legalmente, pero aquí hay muchos españoles que son muy españoles, más españoles y no se sabe muy bien por qué. Ya, hombre, sí se sabe muy bien por qué, porque aquí lo que se esconde detrás del argumento de la Monasterio, indudablemente, de Rocío Monasterio, es indudablemente no solo una cuestión de prejuicio racial, sino además de criminalización de realización, la sí. pobreza. Ujú. De criminalización de la pobreza, uniendo interesadamente e intencionadamente pobreza, diversidad racial y criminalización. Es decir, que no es lo Entonces, ya mismo se ser. sabe que claro, son delincuentes porque han entrado aquí de manera ilegal, Vale. y por tanto están fuera de la ley. Y por tanto, cabe la posibilidad de poder denunciarles si se les debe denunciar y perseguir.
Este es el argumento, es el mismo argumento de Pablo Casado, Sí, cuando le dice al jefe de los empresarios, al representante de los empresarios, que no puede opinar sobre el tema de los indultos. De esto solamente hablamos nosotros, porque solo nosotros, el señor este que dispara el otro día, el militar este que dispara en Mazarrón, Jones, sí. que dispara a Jones, al ciudadano marroquí, vamos a ver, lo hace desde la misma exacta perspectiva. Yo tengo derecho a decidir quién puede estar sentado en la Asamblea de Madrid, que hace Rocío Monasterio con Serín Bay. Yo soy el único que puede decidir si tú puedes hablar o no de los indultos. Yo soy el único que puede decidir si tú puedes estar en el mismo bar que yo o no. Es el mismo argumento, el mismo argumentario, exactamente el mismo. Un argumento de intolerancia, un argumento excluyente y que se sustenta, y este es un poco el remate del fin de la historia, de la moraleja, se sustenta no en una cuestión de declaraciones, ala, se ha desfasado, ala, bueno, ya sabe que como la Ayuso está que se le va la cabeza y dice tonterías, no nos lo vamos a tomar en serio. Pues no, mire usted, empieza a tomárselo en serio, porque eso se ha sustentado sobre todo un complejo de estructura industrial como la que vemos detrás de la industria de control migratorio. Un negocio que mueve miles de millones al año, que además está concentrado en muy pocas manos y que además está concentrado en una serie de niveles de influencia de ida y vuelta entre quienes representan y toman las decisiones desde lo común, desde la administración, y quienes luego gestionan en manos privadas esos mismos intereses. Por tanto, dejemos ya de seguir pensando que estamos hablando de casos aislados y démonos cuenta de que estamos viviendo en una estructura absolutamente ponzoñosa y envenenada, que es la que da lugar a incidentes tan tristes y tan trágicos como los de Murcia de esta pasada semana, y que sin ninguna duda se van a seguir repitiendo cada vez más. Muy bien, lo dejamos aquí, Carlos. ¿Te parece? Muy bien, claro que sí. Nos oímos de momento la semana que viene, ¿no? Claro, pues la semana que viene, si el calor lo permite, seguiremos. Bien. Si no, me iré a un monte de Galicia a hacer la transmisión con teléfono Más móvil. quisieras tú. Bueno, te lo podía permitir. Yo reparto salvoconductos para ir a Galicia, Tú ¿sabes? también, ¿no? Tú también, ¿no? Yo también. Tú decides quién puede hablar y de qué, de hecho. O No, sea no, que... eso no, eso no. ¿Quién puede hablar? No, 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 pero salvoconductos sí que tengo para Bueno, poder ir a bueno, Galicia. bueno. Porque Pues nada. cuando vienes de Galicia y entras en España ya es otra cosa. Ahí ya no Ya pinta nada. estamos, ya estamos. No, en Galicia estas cosas no pasan. Bueno, lo dejamos aquí porque si no lo voy a enredar mucho. Vale, pues. Un abrazo, hasta la Hasta la semana que semana que viene. viene. Salud. Mucha salud para todas y todos. Bueno, Carlos, ya ¿Ya estamos? Pues, nos hemos sí, quedado en el vídeo. ¿Quieres pues decir listo. algo más? Nada, yo creo que ha sido bastante. Al final he conseguido redondear la explicación que Yo quería pretendía meter, dar. yo quería meter la cuña, pero lo he intentado varias veces lo de migrante pobre, migrante rico. Es decir, si eres un Bueno, emigrante. ha salido, ¿no? Cuando hemos mencionado esta cuestión de Bueno, la no señora nos Monasterio, molesta. la señora Monasterio habrá entrado legalmente, es una señora con, se Con supone, posibles. poder económico, con posibles, y el otro, no me sale el nombre, perdona, pero no me lo sé. Jones. No, Jones, Serín Bae. Serín Bae. pues Serín Bae, el un que fue pobre presidente del sindicato de que manteros de vino en Madrid. patera, que estuvo vendiendo en la calle, etcétera, etcétera, pero que ahora están, como le contestó él en la misma asamblea, es decir, soy tan español como cualquier otro. Ahora Claro. tiene usted, bueno, en fin, ya sabemos lo que, si eres Sí, negro, pero es que no es cuestión de que Rocío Monasterio diga estupideces. No son no tiene estupideces de derecho Rocío a... Monasterio. No son estupideces cuando abre la boca Díaz Ayuso y sube el pan. No son estupideces Son, de una persona aislada. No es señora en la cola del banco de alimentos. Es que es que eso no existiría si no hubiera toda una estructura montada que favorece la existencia de ese y además retroalimenta la existencia de ese tipo de cosas.
Es decir, que tú ves la historia de Castor y de quién, de Castor, yo creo que la gente de ahí De de Castor, del Castellón, almacén del de almacén de gas, Vinaroz y tal, del almacén de gas. recordará perfectamente la que se montó con el tema de Castor Sí. y la escandalera que se produjo cuando, al suspenderse finalmente por los riesgos para la población que suponía el fracking que se pretendía hacer a pocos kilómetros de la costa de Castellón, salió a relucir las cláusulas leoninas que había firmadas en el contrato. Si tú te pones a investigar quién hizo por parte del Estado, intervino en la relación por parte del Estado de Castor, bueno, pues hoy día es uno de las manos derechas de Florentino. Que sí, que sí. Y luego me vais a decir que no, que es que están ahí por representación corporativa del Estado. Por Como dice casualidad y Miguel por Sebastián. méritos. Pues oiga, Por mire usted. casualidad y por méritos, ya. No me tome el pelo, hombre, no me tome el pelo, ¿no? Es decir, no, porque es que ese tipo de trasvase de puestos de alta dirección entre la administración pública y la empresa privada de alto nivel, luego lo que permite son cosas como esta, y luego lo que permite es que pueda producirse consecuencias como la de que el Estado, en definitiva a todo, le debemos un montón de pasta a Florentino por haberle quitado la licencia de lo del fracking en Castellón. Entonces, no me cuente películas, no me cuente películas, señor Sebastián. Y que todavía le estén haciendo la ola cada vez que aparece en televisión de tertuliano es para morirse. Bueno, pues lo respetan mucho y además ahora lo está de tertuliano también y no sé, debe de tener muchos conocimientos, supongo que sí, opinando sobre la COVID y Sí, cómo se sí, lleva sí. para abajo. Tertuliano pandémico, pues qué No sé gracioso. qué Sí. formación tendrá en epidemiología, en salud Ninguna. pública Ya te lo y digo lo yo, demás. ninguna. No lo sé, Ninguna. no lo sé, pero Ninguna. recurren a Ninguna. él para que pontifique sobre el asunto. Sí, bueno, claro. Estará muy informado, Sí. debe de ser, yo no lo dudo, quizás a lo mejor Hombre, incluso. también nosotros nos informamos y eso no nos da autoridad para hablar de la pandemia, como si fuéramos una autoridad académica, porque no lo somos. No, no. Claro. Podemos tener conocimientos en lo que hemos estudiado en su tiempo en las referentes escuelas universitarias o no, en nuestro terreno, pero en los otros, por eso el señor Sebastián, no sé, sabe mucho de muchas cosas, pero en fin, lo que Bueno, sepa los es cosa de él. todólogos televisivos, Mm. a ver, pues al final ya sabemos cómo funciona la televisión, ¿no? Primero es un escaparate espectacularizado. Segundo, para que funcione desde el punto de vista de atracción para la audiencia, hay que sentar cátedra siempre que se habla, aunque no se sepa de lo que se habla. Mm. Entonces da lo mismo que estés viendo un espectáculo de estos de telerrealidad bochornoso, que allí también todo el mundo habla como si fuera, vamos, es decir, el Susun Corda y máximo conocedor en la materia, da igual la que sea de la que esté hablando. Mm. Y ese mismo lenguaje en realidad es el que se utiliza en las tertulias políticas o en las tertulias del COVID, etcétera, etcétera. Así que hay gente que efectivamente resultan acreditados con alguna titulación específica de carácter científico, ¿no? Cuando se les llama a pontificar y al que uno pues, le concede una cierta mayor credibilidad, pues bueno, por razón precisamente de esa supuesta acreditación, aunque esto tampoco es patente de corso y estamos hartos de ver cómo los peritos, entre comillas, es decir, los expertos en Los algo, expertos. puedes juntar a dos que te dirán dos cosas completamente contrarias sobre lo mismo, ¿no? O Mm. sea, bueno, yo soy abogado y lo veo todos los días en los juicios, con lo cual es muy gracioso de ver que al final ya el juez y los abogados nos quedamos mirándonos como diciendo, pero ¿y estos? O sea, no sabes si no se ponen de acuerdo entre ellos, nosotros que no sabemos de biomecánica de no sé qué leches, o sea, ¿cómo demonios vamos a saber quién tiene razón y quién no? Si no se ponen ni de acuerdo entre ellos. Entonces, o sea, quiero decir que tampoco es patente de corso el ser una autoridad académica o científica en nada, y menos cuando se entra constantemente, como ha ocurrido con el caso del COVID, en los terrenos de la pura especulación, ¿no? Es decir, Sí. yo digo esto porque creo que será así, pero en realidad no tenemos certeza de casi nada, y entonces, pues bueno, pues mira, yo me aventuro a lanzar ahí la mía, mi interpretación, porque me habéis llamado y yo me algo tengo que decir, ¿no? Si no, no me pagáis, o no me volvéis a llamar, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que esta es un poco la cosa, ¿no? Muy bien, Así que mira, Carlos. lo vamos a Pues dejar aquí. lo vamos a dejar aquí. Nos vamos y después ya vendrá el verano y ya avisaremos a la gente el tiempo que no vamos a estar o que estaremos a medias. Bueno, tú no te preocupes, que si me mandas un buen ventilador, un buen aire acondicionado, yo te hago el programa todo el verano.
También te puedo hacer un salvoconducto. Recuerda que a partir de Benavente, Vamos, para el salvoconducto de a los Benavente montes para de Galicia, allá a la fresca, montañas y allí lejanas. al lado del manantial en el Cerro 4, pues allí, desde allí hacemos la conexión. O sea que- Si aquí decimos, que no lo voy a decir, pero si aquí digo que hace simplemente 7 días yo dormía con una manta y un edredón, la gente dirá, este está chalado. No, Pues no, sí, la gente señor. dirá que no tienes vergüenza por no invitarnos. Eso es lo que dirá. Hombre, en la cama no cabíamos todos, pero Bueno, tú no te preocupes, que bien apañados y bien organizados. si hay Vale, organización, si hay organización, quizás sí. efectivamente. Organización, compañeros, organización. Bien, Bueno, Carlos, un abrazo. señoras, señores, hasta más ver. Hasta luego.